Dios les bendiga. En el libro de Sofonías, en el Antiguo Testamento, el capítulo 3 habla sobre la rebelión y redención de Jerusalén. Dice el Señor en su palabra: ¿qué aflicción le espera a la rebelde y contaminada Jerusalén? La ciudad de violencia y crimen. Nadie puede decirle nada. Rechaza toda corrección. No confía en el Señor ni se acerca a su Dios. Sus líderes son como leones rugientes en cacería de sus víctimas. Sus jueces son como lobos voraces al anochecer, que para la mañana no han dejado rastro de su presa. Sus profetas son mentirosos y arrogantes, en busca de su propia ganancia. Sus sacerdotes profanan el templo al desobedecer las instrucciones de Dios. Pero el Señor todavía está en la ciudad y Él no hace nada malo. Día tras día emite justicia. Él nunca falla. Pero los perversos no conocen la vergüenza. Claramente se ve en la palabra de Dios los profetas, como Sofonías, hablando de lo mal que nos portábamos nosotros, nuestros antepasados, lo mal que se portaba Israel, cómo desobedecía al Señor, cómo desobedecía al Eterno, cómo desobedecíamos a nuestro Dios. Esa es una constante que los profetas hablan sobre Israel, una constante de pecado, una constante de desobediencia, una constante de rebeldía. El pueblo de Israel siempre estaba rebelándose contra Dios. Y por eso es por lo que durante muchos siglos Dios se apartó de Israel. Dios dejó de tener conexión con Israel. Los profetas anunciaron durante muchos siglos lo que iba a pasar, pero ni los líderes ni el pueblo escucharon. Pero había una promesa. Una vez más, los profetas, cada uno de los profetas habló del Mesías. Habló de quien venía a unirnos nuevamente con el Padre. Ese intermediario que necesitábamos nosotros. Porque el pacto que hizo nuestro Padre Abraham con nuestro Padre Celestial, con el Dios eterno, no sirvió. No sirvió no porque Dios lo hubiese hecho mal, sino porque Israel incumplió. Israel rompió el pacto. Israel desobedeció. En un pacto siempre hay dos partes. Y Dios es el que instituyó el primer pacto. Y Dios fue el que instituyó el segundo pacto. Dice más adelante Sofonías 3 en el versículo 14. Canta, oh hija de Sión, grita fuerte, oh Israel. Alégrate y gózate con todo tu corazón, oh hija de Jerusalén, pues el Señor quitará su mano de juicio y dispersará a los ejércitos de tus enemigos. El Señor mismo, el Rey de Israel, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el único, el verdadero y el eterno Rey de Israel. Decía Sofonías de él antes que viniera. Vivirá en medio de ti. Miren lo que el Señor hablaba a través del profeta Sofonías. El Señor mismo, el Rey de Israel, vivirá en medio de ti. Por fin se habrán terminado tus aflicciones y nunca jamás temerás el desastre. Ese día, la proclama de Jerusalén será: ánimo, Sión, no temas, pues el Señor, tu Dios, hablando del Mesías, hablando del Rey de Israel, hablando de nuestro Señor Jesucristo, pues el Señor, tu Dios, vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Dios prometía que por fin se habrán terminado tus aflicciones y nunca jamás temerás el desastre. En ese día la proclama Jerusalén. El problema fue que Israel, que Jerusalén, desafortunadamente rechazaron al Mesías, rechazaron al enviado de Dios, rechazaron al Dios de Israel, rechazaron al Rey de Israel.
a nuestro Señor Jesucristo. Rechazamos lo que esperamos por siglos, el Mesías. Rechazamos a quien nos iba a dar, como dice la palabra de Dios, término a nuestras aflicciones. Rechazamos a quien nos iba a dar la paz eterna, la salvación eterna. Rechazamos al Eterno. Porque recuerden, el Señor Jesucristo y Dios son uno mismo. El Padre, yo y el Padre uno somos, dice el Señor Jesucristo en su palabra. Y es así. Desde tiempos antes de que el Señor Jesús viniera, antes de que Israel se desconectara por completo del Padre Celestial, los profetas, cuando aún Dios tenía conexión con su pueblo, estaba anunciando a Israel que vendría un nuevo pacto con Israel, un nuevo pacto con su Mesías, con el único que podía tener la categoría, el nivel, la sangre para sellar ese pacto, nuestro Señor Jesucristo, totalmente hombre y totalmente Dios. Uno con el Padre. No son dos dioses, no son tres dioses. El Espíritu de Dios es quien nos guía. Es el mismo eterno, es el mismo Padre Celestial. Entenderlo mentalmente es difícil. Los manicomios están llenos de personas que quieren saber diferenciar, saber dividir, pero es imposible dividir. Es imposible querer ser como Dios. Eso le pasó a Adán y a Eva en el Edén. Mucha gente dice que no es verdad, que es una fábula. No, es muy real. Igual que el diluvio es real. Están las pruebas en los cañones, en las montañas, de que el diluvio fue real, que lo que pasó en Génesis fue real. Como Satanás engañó a Adán y Eva. Quisieron ser como Dios, pero nadie puede ser como Dios. Gracias a Dios por ello. Dios prometió que vendría el rey de Israel. El Señor mismo, el rey de Israel, vivirá en medio de ti. Por fin se habrán terminado tus aflicciones y nunca jamás temerás el desastre. Desafortunadamente incumplimos, rompimos el pacto y por eso durante muchos siglos volvimos a sufrir. Nos persiguieron. Los persiguió Satanás a través de diferentes grupos para tratar de aniquilarnos, de destruirnos, de matarnos, para tratar de que nunca, como creyó Satanás hacerlo cuando supuestamente mató a nuestro Señor Jesucristo. La victoria para él usando a los romanos y usando un grupo corrupto de judíos. Pensó que había derrotado al Dios, al Rey, al Señor, al Salvador. Pero en ese momento se rompió el velo del templo. En ese momento nos dio vida eterna a nuestro Señor Jesucristo. En ese momento nos libertó de la segunda muerte. Nos libertó del pecado para todo aquel que quiera recibirlo como Señor y Salvador, que quiera renunciar al pecado, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Solo debemos esforzarnos en cumplir su voluntad y creer en que Él es el Señor, en que es el Salvador. La palabra de Dios dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, porque era totalmente hombre y totalmente Dios. Dice su palabra en Sofonías, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Amén. Hoy vive el Señor Jesús en medio de nosotros. Él es un poderoso Salvador. Sofonías lo anunciaba estos tiempos. Anunciaba cuando el Mesías pisó la tierra, hace más de 2000 años. Se deleitará en ti con alegría. Él se goza, Él se alegra, con que nosotros, su pueblo, nos entreguemos a Él, lo adoremos, lo reverenciemos, glorifiquemos su nombre y nos entreguemos a Él porque es el Dios de Israel. Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cánticos de alegría. Cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, cuando somos sellados por el Espíritu Santo de Dios, que es el Santo Espíritu de Dios del Eterno, ese, el Espíritu de Dios, calma todos nuestros temores. Porque confiamos en su voluntad, confiamos en su guía, confiamos en su protección
Y sobre todo, confiamos en que el Dios de Israel murió por nosotros, por el pueblo de Israel, hizo un nuevo pacto con el pueblo de Israel. Y Él nos da alegría, nos da gozo en nuestro corazón. Si tú eres judío, como yo, y estás escuchando este mensaje, haz la prueba. Dile al Señor Jesucristo, Señor, si tú eres real, abro mi corazón, abro mi mente, abro mi espíritu, que está muerto, por cierto. Por eso no tienes conexión con Dios. Porque el Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón y entregamos nuestra vida, dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, le da vida nueva. Cuando nacemos con un espíritu muerto, pero el Espíritu Santo le da vida a nuestro espíritu. Cuando tenemos vida, cuando somos sellados, ya no en la carne, sino en tu espíritu, el Espíritu Santo nos recuerda y nos empieza a enseñar, con base en su palabra, todas las escrituras, su voluntad, quién es Él, cómo piensa, cómo actúa. Nos va a enseñar, se va a revelar a nosotros, como un Padre Celestial lo hace. Usted solo tiene que decirle, Señor Jesús, si tú eres el Mesías de Israel, si tú eres el Dios de Israel, si tú eres el Rey de Israel, y ya viniste, porque mis antepasados siempre nos han dicho que no había venido, pero si es verdad que ya viniste, te entrego mi vida, toma el control de mi vida, séllame con tu Santo Espíritu, que tenga esa marca en mi espíritu, pueda escuchar tu voz, que mi nombre quede escrito en el libro de la vida, que cuando parta de este mundo, vaya a tu presencia. Pero ahora vive en mí, que yo sienta la llenura del eterno Dios de Israel, del eterno Rey de Israel, del Rey del universo, del Dios del universo. Que esa sea la mayor alegría, que el pueblo de Israel vuelva a tener unidad, vuelva a estar en la presencia del Dios eterno, tal como estaba en el Edén y tal como estuvo el pueblo de Israel delante del Señor en el tabernáculo y luego en el templo. Pero ahora recordemos que el templo somos nosotros, mi hermano judío, mi hermano israelita. Abre tu corazón y entrega tu vida al único y verdadero Rey y Dios de Israel, nuestro Señor Jesucristo, porque Él y el Padre uno son. Bendiciones.